Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y nosotros estamos estudiando una serie de mensajes sobre los últimos días. En parte 1 hemos hablado de la apostasía y cómo estamos en los últimos días antes del rapto. Vivimos en el periodo que se llama Laodicea, un tiempo de apostasía, y expliqué que según el apóstol Pablo, él dijo que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y también muchos apostatarán de la fe. Y aquí estamos. Esto empieza los últimos días según el apóstol Pablo. Es un tiempo aquí antes de la tribulación. Entonces esto fue el parte 1 de nuestro estudio de los últimos días. En parte 2 hemos hablado del rapto. Otros dicen el arrebatamiento. Y expliqué cómo vendrá el Señor Jesucristo y llevará fuera su iglesia, su cuerpo, su novia, y va a llevar al cielo todos los que son salvos. Y hoy vamos a hablar de parte 3. Vamos a hablar de la tribulación, un periodo de tiempo de 7 años. De 7 años. Este tiempo de la iglesia es más o menos como 2000 años. Más o menos. Pero lo que vamos a estudiar hoy es exactamente 7 años según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Y lo que quiero hacer hoy es enseñarle exactamente qué es la tribulación y para qué es. Quise también hablar un poco del anticristo, porque ese es el tiempo, la tribulación, en que el anticristo va a gobernar. El anticristo. Pero pensando en esto, hay muchas cosas que hablar hoy, que enseñar hoy. Y no voy a hablar mucho del anticristo. He decidido hacer el próximo sermón. Y en este parte 4, el cuarto parte, voy a hablar solo del anticristo. Entonces hoy quizás mencionaré un poco el anticristo, pero voy a enfocar hoy en el periodo de tiempo y lo que va a pasar en este tiempo. Y en el otro vamos a hablar de la persona del anticristo. Entonces hoy lo que vamos a hacer es mirar a los libros de Daniel y Revelación. Y me gustaría explicar de estos libros lo que la Biblia dice de la tribulación. Y es algo interesante, porque estos libros fueron escritos en tiempos diferentes. Daniel, más o menos, escrito más o menos 500 antes de Cristo. Y el libro de Revelación más o menos 90 después de Cristo. Entonces, mire, estaban más o menos 600 años entre Daniel y Revelación. Pues mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo que está escrito en Daniel y lo que está escrito en Revelación, aunque eran dos autores diferentes y hubo mucho tiempo, están de acuerdo. Y ambos están hablando de algo en el futuro que ha de pasar. Interesante, ¿verdad? No sé por qué la gente no quiere nada de Dios ni la Biblia. Porque la Biblia es un libro de profecía. Y este hombre Daniel hizo profecías, mejor decir, de cosas que ya han pasado y aún de cosas que han de pasar. Por ejemplo, tengo un libro aquí, escrito por Clarence Larkin. Se llama el libro de Daniel, un comentario sobre el libro de Daniel. Y él muestra que este Daniel escribió algunas profecías que ya se pasaron en el tiempo de Alejandro el Magno. Y yo leí en la historia que cuando vino Alejandro el Magno a Israel, cuando llegó él en 330 después de Cristo o algo así,
o antes de Cristo, perdón, 330 algo antes de Cristo, llegó este hombre grande, Alejandro el Magno, a Jerusalén. Y cuando él con todo su ejército entró a Jerusalén, abrieron las puertas los sacerdotes israelitas, judíos, salieron con sus Biblias, que era solamente el Antiguo Testamento. Y ellos dijeron, bienvenidos, Alejandro Magno. La Biblia profetizó que tú vas a venir y ahí estás. Bienvenidos. Y Alejandro Magno estaba, ¿cómo? ¿Cómo sabían ustedes que yo había de venir? Y ellos dijeron, aquí está escrito en el libro de Daniel, que vendrá ¿cómo se llama? Y cabra o algo así. Que vendrá uno y que él va a venir y él está venciendo contra muchos y él tiene que venir. Y ellos entendieron que el libro de Daniel profetizaba de él. Y mirando la historia secular, miramos que es la verdad. La profecía dice que uno vendrá de un cuerno grande y de él viene 4. Al morir Alejandro Magno, fue dividida su reino entre 4 generales. Exactamente como era la profecía de Daniel. Qué interesante, ¿verdad? Entonces Daniel profetizó cosas que pasaron. Y algo de su libro es de cosas en el futuro que tienen que pasar. Y él habla de este tiempo. El tiempo de la tribulación. Un tiempo después del rapto. En que vendrá el anticristo. Y habló de esto Daniel. Pero ¿cómo lo habló? Por el Espíritu de Dios. Dios, el Espíritu Santo, habló. Y él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió las profecías. Ahora, qué interesante que aún Juan, cuando escribió Revelación, habló de las mismas cosas que Daniel. Entonces, Daniel y Revelación debemos leer juntos, porque hablan en muchos lugares de la misma cosa, de un mismo periodo de tiempo. Ahora, son profecías, le digo. Entonces lo que debemos de hacer es buscar en estos 2 libros para entender más de lo que va a pasar en el futuro. Y me gustaría hoy explicarle de este tiempo, la tribulación, para qué es, y voy a enseñarle poco a poco de las cosas que iban de pasar, que tienen que pasar en el futuro. Amén. ¿Qué tal? ¿Quieres aprender del futuro? Yo sí, me gusta la Biblia porque la Biblia me explica, me enseña de las cosas que vendrán. No solamente es un libro de la historia pasada, es un libro de la historia futura, ¿verdad? Historia que va a pasar en el futuro. Entonces, vamos a comenzar con Jeremías 37. Después vamos a buscar mucho en Daniel y Revelación, pero primeramente 2 versículos quiero mostrarte este periodo en la Biblia cuando habla de este periodo. Jeremías 30 y versículo 7 nos enseña: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Hablando de un día específico. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librada. Una profecía en Jeremías. Y habla de este tiempo, el tiempo de angustia de Jacob. Oiga muy bien. De Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Este tiempo, la tribulación, es un tiempo para Israel. Mientras que Dios permite al anticristo gobernar, Dios sacó a su esposa, la iglesia, y en este tiempo Dios va a dar angustia a Israel para que Israel vuelve a su Mesías, a su Dios. Israel hoy en día ha rechazado a su Mesías, el Señor Jesucristo. Por esto Dios tenía reservado este tiempo para trabajar con Israel otra vez, porque esta nación viene de nuevo a su Dios, a su Mesías. Eso es algo que debemos recordar. Este tiempo es un tiempo
para Israel. Hay algunos hoy en día que mientan y dicen, no, la iglesia va a entrar en la tribulación y va a salir en medio de la tribulación. ¿Cómo? ¿Por qué debemos estar ahí la iglesia si es un tiempo para Israel y no para la iglesia? No hace sentido esto. En Deuteronomio 4:30 leímos una profecía interesante. Dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días, ¿cómo es? Postreros días, estos son los postreros días. En los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz. Dios dio a Israel la oportunidad de aceptar su Mesías aquí, pero rechazaron a él. Entonces Dios, por medio de Pablo, envió a los gentiles mucho el evangelio para que pudieran ser salvos. Y muchos gentiles recibieron al Señor como su Salvador. Pero no terminó Jesús con Israel. Dios tenía planeado en el futuro, cuando Él lleva fuera la iglesia, trabajar de nuevo con su pueblo Israel. Entonces, qué interesante y importante entender que Dios nunca terminó con Israel. Y que en el futuro tiene planeado el tiempo de la tribulación para mostrar a Israel que Él es Mesías y para que ellos puedan venir a Él. Dios va a salvar a Israel en este tiempo. Ahora vamos a Daniel 9:24. Voy a comenzar en versículo 24 hasta 27. Y vamos a hablar de la profecía. Porque Dios dio una profecía de 70 semanas a Daniel. Y esta profecía de 70 semanas miramos claramente. Y la cosa interesante es, ya se pasó parte. Pero ya está abierto una semana que falta. ¿Me entiendes? 69 semanas fueron cumplidas, te voy a enseñar. Y falta el último, una semana que falta, una semana de 7 años. Cuando la Biblia habla aquí de la profecía de Daniel, no es una semana de días, como 7 días. Es una semana de años, 7 años. Entonces esta profecía se cumplió 69 semanas, pero falta la última semana o últimos 7 años. Vamos a leer. Daniel 9, comenzando a 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién habla? Un judío, Daniel, hablando a los judíos. No está hablando a nosotros cristianos. ¿Por qué debemos entrar nosotros en este tiempo si es parte de la profecía dado de un judío a los judíos? Oiga muy bien. Dice que para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? 62 más 7 son 69 semanas. Y la última semana está en versículo 27. Y en otra semana. ¿Ok? Entonces ve, 70 semanas, pero había una división. 69 y el último 1. Y ahí está 70. Pero el 1 está muy aquí, hasta casi el fin. El otro se cumplió ahí. Pero más ahí dice 26. Bueno, olvidé decir, 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario con inundación. Será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talado con asolamientos. Asolamientos, interesante. 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio.
y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Y esto hasta una entera consumación. Y lo determinado será derramado sobre el desolador. Ok, oiga muy bien lo que está explicando y diciendo aquí. 70 semanas, una profecía de Dios dado a Daniel, un judío, para la nación de Israel, los judíos. 70 semanas Dios da a ellos. Y dice, entre estas 70 semanas pasará algo. Ahora, yo tengo un libro aquí por Clarence Larkin, el libro de Daniel, y habla mucho de esto y cómo esto sí se pasó. Este hombre era un hombre muy inteligente. Él hizo como un perfil de casi todo de este tiempo, la tribulación. Y de las 70 semanas, él lo puso todo, la profecía. Aquí la tengo también. Un hombre muy, muy inteligente. Lástima que no tiene en español este libro, ¿verdad? Pero él puso todo. Y él tiene, pues, todo escrito. Está muy bonito estudiar el libro de él, como él puso todo. Aquí, las 70 semanas de Daniel, como tiene él. Entonces, la profecía de la Biblia es muy divertido. Algunos dicen, no, la Biblia es como cualquier otro libro. Mentira. No hay ningún otro libro como la Biblia. Es un libro de profecía. Da la historia antes que pasa. Ningún otro libro hace así. La Biblia no es aburrido, ¿verdad? La Biblia, me gusta estudiar la Biblia porque hay muchas cosas y nos enseña lo que va a pasar antes que pasa. Y estudiando estas 70 semanas, nosotros miramos que en 405 antes de Cristo pasó algo en Israel. Y pasó 7 semanas, o mejor decir 49 años, según la profecía. Después pasó son 7 semanas, igual que la profecía dice, 62 semanas pasaron. Esto será 443 años, hasta que llegó Jesucristo, exactamente como dijo la profecía. 62 más 7 es 69 semanas. ¿Cuántos años? Bueno, 434 años más 49 años es 483. 70 semanas, si una semana es 7 años, es 490 años. Entonces, ¿cuánto falta? 7 años falta en la profecía. Y nos enseña en Daniel 9:27 que la profecía termina con una semana, la 70ª semana de Daniel. Y en esta última semana algo va a pasar. ¿Me entiendes? ¿Puedes entender? Daniel profetizó de 70 semanas. Estudiando la historia y la Biblia, miramos que pasó 72 y 7, 69 semanas. Falta una semana más de 7 años. Y según Revelación y otros libros, miramos que aquí está en la última semana, últimos 7 años, que Dios había para los judíos. Pudieron aceptar a su Mesías, pero rechazaron. Por esto Dios cambió a la iglesia, pero tiene que terminar. Dios no da una profecía que no está cumplida. Falta cumplir la profecía. Ahora, Daniel 9 nos enseña de este tiempo, esta profecía, la 70ª semana de Daniel. Nos dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién es? Bueno, 100 años la Biblia hasta nos enseña está dividida. Y estos 7 años, lo que se llama la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob o la 70ª semana de Daniel, es un tiempo dividida entre 3,5 años y 3,5 años. ¿Y sabes qué? En el libro de Revelación, cuando habla de este tiempo, nos dice que
será dividida entre 42 meses y 42 meses. ¿Sabe cuánto es 42 meses? Exactamente 3,5 años. 3,5 y 3,5 es 7. Entonces hay una división clara en la profecía de aún Daniel y Juan en Revelación, que Dios va a dividir este tiempo. Y que cuando empieza, el que está gobernando, el anticristo, va a confirmar con los judíos un convenio, o como es la palabra usada aquí, un pacto. Y en la mitad del pacto va a hacer algo malo. ¿Qué va a hacer? Pues aquí llama al anticristo el desolador. ¿Ok? Él es el desolador. Y dice que hace una abominación. Abominación. Hay una abominación que va a pasar en medio de esta profecía en este tiempo. ¿Qué es? Bueno, vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero una cosa interesante que será un diluvio que va a pasar. Dice aquí, una inundación, es la palabra versículo 26. El anticristo trata de matar a los judíos con inundación, en una guerra. Bueno, no voy a mencionar más de esto, pero quiero que pones aquí la inundación o el diluvio, porque poco más adelante, cuando leímos la Revelación, vamos a ver esto mencionado también. Entonces, Dios dio a Daniel mucha profecía. Y aún más, casi 600 años después, Dios dio a Juan el libro de Revelación, en que Dios nos explicó más de este periodo de tiempo. ¿Por qué tan importante este tiempo? Bueno, vamos a ver. Porque es un tiempo en que la iglesia está sacada afuera, Dios trabaja con los judíos otra vez, mientras que permite Dios el anticristo gobernar. Y el anticristo malvado hace un pacto con los judíos, pero rompe el pacto en medio de este tiempo. ¿Me entienden todos? Ok. Y cuando rompe el trato con ellos o el pacto, lo hace con una abominación. Muy importante. Ahora vamos a ver las palabras de Jesucristo. ¿Cuál es la abominación? Mateo 24. ¿Están conmigo? Yo sé que no hablo muy bien en español, pero hago lo que puedo, ¿verdad? Solo quiero enseñar la palabra de Dios. Mateo 24 y versículo 15. Por tanto, cuando vieres la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo, el que lea entiende. Entonces los que estuvieron en Judea huyen a los montes. El Señor Jesucristo aquí está hablando y dice a sus discípulos: cuando ustedes miren lo que estaba escrito en Daniel. Acabamos de leer lo que estaba escrito en Daniel. ¿Y qué fue escrito? Que será un desolador que hace una abominación. ¿Qué dice aquí? Cuando mires la abominación de desolación. Abominación de desolación. ¿Cuál es? ¿Qué es esto? Bueno, según el libro de la Revelación, la Biblia nos enseña que cuando el anticristo está gobernando, en medio de este tiempo, él va a entrar en el templo de los judíos y decir: yo soy Dios. Y cuando él dice esto, es una abominación, porque él no es Dios. Él es uno que está fingiendo ser Dios, pero no es Dios. Y para Dios es una abominación que él dice que es Dios. Pero una cosa interesante, mire, quiero mencionar esto porque esta profecía de Daniel es una profecía que algunos dicen: oh, ya se cumplió eso. Y la cosa interesante que debemos entender es que cuando Dios da una profecía, esta profecía sí puede pasar más que una vez. ¿Cómo? Hay algunos que dicen que todo el libro de Revelación que está escrito
ya está pasado en el tiempo de Jesús. Pues esto es muy raro porque fue escrito 90 después de Cristo. Pero si miramos a la historia secular, 70 después de Cristo, entró los romanos en Israel y botaron fuera a todos los judíos. Y pasó una cosa interesante, según la historia secular. En 70 después de Cristo, los romanos botaron fuera de su templo los judíos, y un varón que se llamaba Antiochus Epífanes, su nombre significa el Dios que es manifiesto, pero él no es Dios, sacrificó un cerdo en el altar de los judíos, mientras que él consagró el templo de los judíos para su dios falso Zeus. Algunos entonces dicen que cuando esto pasó, esto cumplió la profecía de Daniel. Y esto también cumplió las palabras de Jesús. Jesús nació en 0 después de Cristo. Murió en 33 después de Cristo. Entonces, como 40 años o menos, miramos una abominación de desolación en Israel. Esto es lo que profetizó Daniel. Algunos dicen, sí, por esto el libro de Revelación no sirve porque ya pasó todo, ya no hay profecía ahora. ¿Cómo pudiera pasar esto si fue escrito en 90 después de Cristo y esto pasó en 70? Pasó 20 años antes que escribió Juan su revelación. Me parece que Dios quería mostrarnos que todavía está en el futuro la abominación de desolación. Si pudiera esto ser parte de la profecía, porque la gente que vivía en el tiempo de Cristo miraban a esto y dijeron, wow, Cristo dijo la verdad. Pero también aplica algo en el futuro. A veces las profecías de Dios pueden tener doble aplicación. Y qué interesante es. Entonces lo que hizo este hombre en este tiempo era un tipo de lo que hará el anticristo aquí. Voy a dar un ejemplo, Mateo 24:2. Y Jesús les dijo, ¿no ves todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo Jesús, hablando a sus discípulos, dice que el templo que tú puedes mirar aquí será completamente destruido y ninguna piedra va a estar sobre piedra. Pues enseñan la historia secular que 70 algo después de Cristo había un rumor de los romanos que abajo del templo de los judíos había oro y había plata y había hoyos, ¿cómo se llaman? Joyas y cosas así. Entonces los romanos entraron y movieron cada piedra buscando a los tesoros de los judíos. Eso era una profecía de Jesús que sí se pasó 30 años después. Entonces Cristo habló de cosas que pasarán sí en este tiempo. Pero también habló Jesucristo de cosas que pasarán aquí también en este tiempo. Ve cómo una profecía puede tener doble aplicación. Y entonces, claramente, lo que escribió Daniel ya no está cumplido aquí. Tiene que aplicar aquí, porque el libro de Revelación, escrito 20 años después que pasó esto, está de acuerdo con cosas de Daniel que tienen que pasar aquí. Entonces sabemos que en el futuro todavía hay cosas que han de pasar. Con esto dicho, quiero ir al libro de Revelación. Otros dicen el libro de Apocalipsis. Y mirar en Revelación algunas cositas. Porque voy a enseñarle exactamente lo que dice la palabra de Dios de Revelación. Y cómo está de acuerdo con Daniel. De cosas que han de pasar en el futuro, en el tiempo de angustia de Jacob. Y en la 70ª semana de Daniel. Vamos a ver.
Antes hemos estudiado 7 iglesias, ¿verdad? En el libro de Revelación, capítulos 2 y 3. Dios siempre usa el número 7, 70 semanas. La última semana, 7 años. Mirando en el libro de Revelación, miramos muchos 7. Leyendo en Revelación hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes, 7 copas, 7 cosas malas que pasan, 7 cosas nuevas. 7 es el número que Dios usa. Y también quiero explicarle otra cosa rápido, porque las palabras de Daniel, las palabras de Revelación y las palabras de Jesús se aplican no solo aquí, pero todos están de acuerdo de un tiempo aquí después del rapto. Algunos hoy en día quieren decir que cuando habla Jesús en este tiempo de su ministerio, que Jesús está hablando en Mateo 24 del rapto. Pero ¿sabes qué? Están muy equivocados los que hablan así. Porque en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús, un judío, dijo que él solo habló a los judíos. Y en Mateo 24 habla Jesús de cosas que pasarán en el futuro en la tribulación. ¿Y cómo podemos saber que no habló Jesús del rapto? Es porque Pablo nos explica que el rapto era un misterio que nadie sabía hasta que Dios reveló a Pablo el misterio. Entonces, ¿cómo pudiera revelar Jesús el misterio del rapto antes de Pablo si era revelado solo a Pablo? ¿Me entiendes? Entonces muchos se equivocan tratando de aplicar las palabras de Jesús en Mateo 24 al rapto. Y cuando hacen así, ellos dicen que nosotros cristianos tenemos que pasar por un medio del rapto. Esta es una enseñanza falsa que enseñan hoy en día, que los cristianos deben pasar por un medio de la tribulación. Pero ¿por qué tenemos que entrar en la tribulación si es una profecía judía para judíos? ¿Para qué nosotros cristianos estamos ahí? No debemos estar ahí. Mencioné antes en el estudio del rapto que tenemos un libro que se llama el libro de Esther. En el libro de Esther hay una novia gentil que sale y después Dios trabaja con una mujer de Israel para salvar a Israel. Este tiempo, la tribulación, no es para los cristianos, es para que Dios trabaja con Israel. Romanos 11 habla de esto también. El apóstol Pablo hablando de cómo la iglesia tiene que salir para que Dios pueda trabajar de nuevo con Israel. Entonces este libro nos enseña algo interesante. Según Daniel, habla de cómo va a pasar los 7 años. Dice, en el primer 3.5 años, vendrá un príncipe que hace un pacto con los judíos por 7 años. Dice que en el medio de este tiempo de 7 años, va a quebrar su pacto y hacer una abominación. Y dice que los últimos 3.5 años será un tiempo de desolaciones, un tiempo de ira de Dios. Entonces todo el mundo sufre bajo el castigo de Dios. Así habla Daniel de este tiempo. ¿Por qué le cuento esto? Porque muchos dicen, no, ya vamos a pasar por un medio. No, claro que no. Algunos enseñan que 3.5 años aquí pasó ya y aquí pasa aquí. Qué dundo decir. Porque vamos a ver que es el mismo hombre que gobierna de este tiempo a este tiempo. Ahora, ¿qué dio el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está hablando de guerras, de falta de comida, de terremotos. Y dice en 24, ese es el principio de tristezas.
dice Jesucristo, y ya hemos leído en Mateo 24, 15 hasta 19, que vendrá la abominación de desolación. Y el último 3.5 años, dice Jesucristo que vendrá un tiempo de tribulación como nunca había antes. Este tiempo se llama la gran tribulación. La tribulación es los 7 años. Pero cuando habla de gran tribulación, esto es el último 3.5 años en la Biblia. Ok, ahora, ¿qué dice la Biblia el libro de Revelación? Habla de los primeros 3.5 años. En medio hay un dragón que estaba echado fuera y él está encarnado en un hombre. Y después los últimos 3.5 años, las copas de la ira de Dios y la gran tribulación. ¿Ve cómo están de acuerdo? Daniel, Revelación y Jesús, hablando de la misma cosa, hablando de 7 años. Pero si uno no entiende esto y quiere decir que Cristo habla del rapto, entonces cuando estaba hablando a Jesucristo, esto significa que nosotros cristianos no vamos a salir hasta el medio. No, no funciona. Pero hay muchos hoy en día que no entienden. Y ellos quieren decir, si tú eres un cristiano, tú tienes que entrar en la gran tribulación porque tú vas en medio. No, no, no. Si usted está en la tribulación, es que has perdido el rapto. Es porque no fuiste al rapto. Porque el rapto viene primero, según la palabra de Dios. Después, 7 años enteros. Es algo que puedes y debes entender. Ahora, tengo un libro aquí, muy bonito. Un amigo mío me envió este libro que habla del anticristo. Fue escrito por Ted Warmack. Lástima que no están en español tantos libros. Pero este hombre dice algo interesante. Dice, como tenemos 4 evangelios, los cuales son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y cómo nos dan Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Como tenemos 4 diferentes evangelios que hablan del tiempo de Jesús en la tierra, él dice que el libro de Revelación asimismo da 4 diferentes ¿cómo es la palabra? Accounts. ¿Cómo es la palabra que busco? 4 testigos o 4 veces que menciona lo que pasó, 4 diferentes cuentos de la misma cosa. Entonces este autor nos enseña que como tenemos 4 diferentes libros hablando del tiempo de Cristo, tenemos 4 diferentes tiempos en el libro de Revelación que habla en orden de las mismas cosas. En ejemplo, capítulos 5 hasta 6, capítulos 8 hasta 11, 12 hasta 14 y 15 hasta 19. Él dice que cuando estamos leyendo el libro de Revelación, leímos un libro que comienza con la iglesia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En capítulo 4 miramos o leímos que dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Un tipo del rapto. Y desde allí y adelante no menciona la iglesia. Entonces todo lo que está escrito en capítulos 5 hasta 19 habla de la tribulación. Y 4 veces habla de lo que va a pasar. Dando la misma historia otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y cada uno da en orden los 7 años. ¿Me entiendes esto? 4 veces Dios nos dio la historia de cuando Él estaba en la tierra. 4 veces el libro de Apocalipsis o Revelación nos enseña del anticristo y la tribulación. Entonces está en orden el libro de Revelación un poco, pero da la misma historia 4 veces. Y tú tienes que entender esto.
Y lo que tenemos entonces es, la iglesia no está mencionada en este tiempo. Pero en 19 y 20, allí menciona la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia sale en capítulo 4. Y nosotros que somos salvos, la Biblia dice que vamos arriba. En este tiempo vamos al juicio, a la tribunal de Cristo se llama. Y Dios va a darnos los galardones. Lo que hicimos por nosotros mismos va a quemar. Lo que hicimos por el Señor nos va a dar oro, plata, piedras preciosas. Y nosotros vamos a venir con Cristo a Armagedón como su ejército y pelear contra el anticristo. Entonces es muy importante porque algunos maestros de la Biblia son muy equivocados en decir que la iglesia tiene que pasar por la tribulación. En ninguna manera pasaremos nosotros cristianos en la tribulación. Tenemos que salir antes, porque el libro de Revelación habla de la iglesia en capítulos 2 y 3. En 4 tenemos el ejemplo de la salida. Lo demás del libro habla 4 veces de la misma cosa y cómo va a pasar. Después habla, ya miré la novia de Cristo, la iglesia y cosas así. Muy importante que entiendes que la tribulación es de 7 años enteros y que la iglesia nunca va a entrar en la tribulación. Tiene que salir antes. Ahora, con esto dicho, hay muchas cosas que me gustaría decir. Pero leyendo el libro de Revelación o Apocalipsis, vamos a ver lo que dice. Y lo que me gustaría hacer es darle un poco de lo que va a pasar y con lo que puedo dar en orden los eventos que van a pasar. Porque cuando leímos el libro de Revelación, leímos 4 veces la orden de la revelación. ¿Me entienden eso? En capítulo 5 miramos algo. Capítulo 5 habla del cielo y cómo es el cielo. Entonces cuando salgamos en capítulo 4, un tipo de rapto, nos enseña lo que vamos a ver nosotros en capítulo 5. Capítulo 6 empieza, y capítulo 6 está hablando de los 4, ¿cómo se llama? Caballeros o caballos. 4 caballeros de la Apocalipsis, como dicen, ¿verdad? Y aquí una cosa interesante. Yo no entiendo por qué la gente no lee la palabra de Dios. Porque todo lo que miramos en el mundo de hoy muestra que todo va a pasar exactamente como la Biblia dice. Estamos mirando hoy en día el principio de lo que va a pasar según la palabra de Dios en este tiempo. Entonces ya está cerca el rapto. Y de los 4 caballeros de la Apocalipsis, el primero es el blanco. Y dice el versículo 2 del capítulo 6, y aquí un caballo blanco, y el que se sentaba encima de él tenía un arco. ¿Y qué dice? Para que también venciese. Va como venciendo. ¿Dónde va? Como si fuera una guerra. Este es el caballo blanco. El caballo rojo, como dice aquí en versículo 4, es el caballo bermejo o rojo. ¿Y qué es? Es guerra. ¿Y qué dice ahí el versículo? Que tiene una grande espada. Va con una espada en la guerra, matando. El otro que viene es el número 3, el caballo negro, capítulo 5. Tenía una balanza en su mano. Y 6, dice, una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Esto es falta de comida. La palabra en inglés es famine. ¿Cómo es famine en español? Pues disculpe, no sé, olvidé. Pero es una falta de comida, porque todo la economía ha pasado mal. Entonces hay una falta de comida. Y en este tiempo era mucho dinero para comprar un poquitito. ¿Sabes qué está pasando en el mundo de hoy? Hoy en día ha levantado ISIS.
los musulmanes. Y ellos van con su espada cortando cabezas de aquellos que no quieren seguir a su religión. Y venció bastante esta religión falsa en el oriente, tomando control, matando a muchos que dicen que son cristianos. Y ya dicen que son refugios y quieren entrar a Europa y los Estados Unidos y se entran. Y el plan de ellos es tomar control de todo el mundo, porque ellos son musulmanes bajo Islam. Y miramos en todos lados rumores de guerra. Y todos me gusta escuchar en internet de los comunistas, los que hablan de la economía. Y siempre dicen lo mismo, estamos bien asustados porque miramos que muy pronto todo el mundo, la economía va a estar destruido. Todo lo que pasa en el mundo, las guerras, todo está desestabilizado la economía y algún día su dólar no vale nada. Y viene muy pronto, dicen ellos. Qué interesante porque habla la Biblia de estas cosas. En el tiempo en que vivimos estamos mirando el principio de esto. Pero va a pasar en este tiempo aún más y peor. Y el otro, bueno, otra vez, el caballo blanco era uno que venciese. El rojo era guerra. El negro era famine, es decir, falta de comida. ¿Y qué pasa cuando uno está en guerra y no puede comer y todo está mal? Las plagas. El versículo 8 habla de el caballo pálido y cómo viene la muerte con él. Hambre, con mortandad y cosas así. Entonces aquí está hablando. Entonces, ¿cuándo vendrá este tiempo? Quiero poner en orden los eventos de este tiempo. Después del rapto, vendrá guerra, vendrá venciendo muchos que cortan cabezas con la espada. Falta porque la economía estará destruida y serán muchas plagas. Las plagas vienen al fin de este tiempo. Y seguimos pues leyendo capítulo 12. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos. Y más habla y termina con lo que resuena es este tiempo Armagedón. Entonces empieza hablando en capítulo 5 y 6 de esto y nos da en orden los eventos hasta que el fin del capítulo, cuando vendrá Jesucristo. Una vez nos ha contado los eventos. Otros capítulos, otros eventos. 4 veces el libro de Revelación nos cuenta en orden el tiempo. ¿Me entiende eso? Como hay 4 evangelios hablando 4 veces de los eventos de la vida de Cristo, Revelación da 4 veces los eventos del anticristo y del tiempo, el periodo de la tribulación. A ver que me entienda. Capítulo 7 habla de los sellados. Aparta un poco de la historia para hablar de otros. Después, versículo 8 habla, ok, esto es lo que va a pasar. 7 sellos. En capítulo 8. Ahora, lo que pasa es algo muy interesante. Tenemos 7 trompetas y 7, ¿cómo son? Y más adelante, 7 copas. Y una cosa interesante, las trompetas y lo que pasa abajo de los 7 trompetas, casi son iguales con las 7 copas. Por ejemplo, el número 1, sangre y queman. Y bajo los hombres había un granizo o algo así. Había algo de su piel. No mucho, pero el segundo, la agua cambia a sangre. Esta es segunda trompeta. Segunda copa, agua a sangre. Tercera trompeta, y hasta amarga. Bueno, tercera copa, la agua se cambia a sangre. Bueno, cosas aquí que corresponden. Cuarto trompeta, habla del sol.
la luna, las estrellas. Cuarta copa habla del sol y cómo quema. 6 mejor. Número 6, el sexto trompeta habla del río Éufrates. La sexta copa habla del río Éufrates. Entonces, mire cómo corresponden las trompetas y las copas. Entonces, lo que miramos es, como te dije, ¿verdad? Nos cuenta 4 veces el libro de Revelación los eventos de esto. Es como de dar 4 veces cosas que van a pasar. Entonces tú tienes que tomar el libro de Revelación, poner los 4 diferentes veces y ver en orden en cada una de las cosas que van a pasar. Y cuando hacemos esto, miramos exactamente lo que pasa en el libro de Revelación. ¿Qué pasa en el libro de Revelación? Bueno, yo no quiero ir en todo. Yo necesito solo enseñar como un perfil, ¿verdad? No quiero ir muy largo. Pero poco a poco lo que enseña la palabra de Dios es que cuando empieza la tribulación, los primeros 3.5 años es más o menos un tiempo de buena, ¿verdad? En que el hombre de pecado está gobernando. Ahora, el anticristo tiene 2 nombres, hombre de pecado, y también se llama el hijo de perdición. ¿Por qué tiene 2 nombres? Porque lo que mirando las historias de la orden de revelación, es que empieza como un puro hombre el anticristo. Pero en medio de la tribulación algo pasa. Y él muere. Y cuando muere, él resucita después de 3 días. Y cuando resucita como el hijo de perdón. Es decir, Satanás encarnado. En un pasaje hemos visto que Satanás va a descender en medio. Entonces, cuando muere el anticristo, porque será asesinado, el diablo mismo va a juntar dentro de su cuerpo y resucitar. Y los últimos 3.5 años va a gobernar el anticristo. Revelación capítulo 9. Miramos que viene este hijo de perdición que se llama Apolión. ¿Dónde está esto? Versículo 11. Abadón o Apolión. ¿Quién es Apolión? Pues el anticristo, el diablo, Satanás. Y capítulo 10. Capítulo 11. Continuemos leyendo el libro de Revelación para ver en orden los eventos de la Revelación o de Apocalipsis. Capítulo 11, muchos han dicho es la llave del libro de Revelación. Habla del anticristo, pero también menciona a los judíos. Y también nos da una cosa interesante. Voy a leer un poco del capítulo 11 de Revelación. La Revelación 11:1. Y fueme dado una caña semejante a una barra. Y el ángel se puso de pie diciendo: levántate y mire el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Oiga muy bien, ya no hay un templo de los judíos en Israel. Fue destruido en aquel tiempo, después de 70, después de Cristo, ya destruyeron. Hoy en día no existe. Los musulmanes han construido su mosque ahí. Pero ¿sabes qué? Los judíos hoy en día ya están dispuestos a reconstruir su templo. Ya tienen todo lo necesario y todo listo para hacer. Y según la palabra de Dios, ellos van a construir su templo. Y cuando construyen su templo, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo mires, porque es dado a los gentiles. Y oiga bien. Y pisarán la santa ciudad 42 meses. Durante este primer 3.5 años, construyen los judíos su templo otra vez. Pero la palabra de Dios dice que entrará Satanás y
y él hará la abominación de desolación. Y los gentiles van a gobernar ahí por ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cómo? Porque el anticristo entra en el templo. Y imagino que por medio de la guerra toma control él de Israel. Y esto es cuando, según el apóstol Pablo, el anticristo va a sentarse allí en el templo de Israel, haciéndose Dios, diciendo yo soy Dios. Y por 3.5 años el anticristo va a gobernar. Antes estuvo gobernando. Antes tenía libertad los judíos en su templo a adorar. 3.5 años. Últimos 3.5 años, Satanás toma control de Jerusalén. ¿Ve cómo la Biblia es la verdad? Muchos han dicho, vean, la Biblia no es la verdad porque no existe el templo de los judíos hoy. Ajá, pero ya tienen listo todo para reconstruir. Y no es mucho tiempo. Me han dicho que los judíos pueden reconstruir su templo en menos de una semana. Ya tienen todas las piedras, ya tienen todas las cosas de oro, los instrumentos, todo. Solo falta el lugar ponerlo. Entonces sí viene exactamente como la Biblia dice. Bueno, continuemos aquí. Mire lo que dice. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Dice, capítulo 12. Capítulo 12, mire lo que dice. Oiga muy bien lo que dice aquí. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde él mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Dice que el dragón, Satanás, trata de matar a los judíos. Pero Dios va a salvar a los judíos, oiga muy bien. Y ellos serán salvos, guardados por Dios, por un tiempo, tiempos y una mitad de tiempo. Si un tiempo es un año, un tiempo, un año. Tiempos, pues por lo menos 2. 2 y 1 es 3. Y mitad. Son 3.5 años Dios va a guardar a los judíos. Qué interesante. Entonces, como te dije, leyendo todo el libro de Revelación, miramos los eventos que van a pasar. Los judíos tienen que estar en su templo gobernando. El anticristo va a morir. Cuando muere, entra Satanás, el dragón. Cuando entra el dragón, él se sienta en el trono de Jerusalén y dice, yo soy Dios. Y los judíos hay que salir porque esta es la abominación de desolación. Y Satanás quiere matar a los judíos, pero Dios va a salvarlos y guardarlos por 3.5 años. Y mire aún más. Recuérdate que te hablé del diluvio. Mire lo que dice aquí. Revelación 12:15. Y la serpiente, Satanás, arrojó de su boca en pos de la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río, y había arrojado el dragón de su boca. Con una inundación o un diluvio trata a Satanás destruir a Israel, pero no puede. Daniel habló de esto. Revelación habla de esto. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, cuando tú mires a la abominación de desolación, hay que huir a los montes, salir de Jerusalén. Y cuando están huyendo, Dios guarda a ellos para que no estén destruidos por un diluvio. Qué interesante, ¿verdad? La Biblia, todo está ahí, solo tienes que leerlo. Y todo está ahí. Muchas cosas más que puedo decir, pero solo quiero leer esto. Revelación 13, ¿verdad? Mire otra cosa. Revelación 13:1. Y yo me paré sobre la reina del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 coronas y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y está hablando
¿Y quién es? Versículo 2, al fin, y el dragón le dio su poder y su silla de grande autoridad. ¿Quién es? El anticristo, el hombre de pecado. Satanás le dio su autoridad, gobernando aquí el primero 3.5 años. Pero 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? Entonces esto es cuando Satanás entra en el cuerpo de él, porque murió. Tenía una herida de muerte. Si era una herida de muerte, murió. Resucitó con Satanás encarnado dentro. Mire lo que dice versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad para continuar. Oiga muy bien, continuar 42 meses. Según el libro de Revelación, según Daniel, lo que yo veo en los eventos de la tribulación es que empieza el anticristo, el hombre de pecado, por 3.5 años gobernando sobre todo el mundo. Será asesinado. Resucitará Satanás adentro de él. Y va a continuar 3.5 años o 42 meses. Entonces tiene que estar 7 años. Y ahora miramos la división. ¿Por qué está dividido en medio los 7 años? Porque parte es de hombre de pecado y la otra parte es donde gobierna Satanás mismo. ¿Sabes qué? Cuando está gobernando aquí el anticristo, está gobernando bajo la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Está trabajando él, y él es el jefe de la nueva orden mundial. El otro día alguien me envió un correo electrónico y casi me desmayé cuando lo leí. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es una organización malvada. Su propósito es un solo gobierno sobre todo el mundo. ¿Por qué quieren esto? Porque esto es, cuando viene el anticristo, él va a gobernar sobre todo. Pues el correo electrónico dijo que la ONU está hablando y pensando en cambiar las reglas. Ahora las reglas son, no me recuerdo, es 4 años que uno es el presidente de la ONU. Se llama el secretario general. Pero ellos estaban hablando, diciendo, queremos cambiar las reglas para que el que gobierna sobre la ONU, gobierna por 7 años. Me espanté. 7 años, porque la ONU quiere 7 años exactos. ¿Quién llegó al número 7? Cuando según la palabra de Dios es 7 años enteros que va a gobernar el anticristo. Qué interesante. Ahora, ¿quién es el anticristo? ¿Quién sabe? Pero hay un candidato hoy en los Estados Unidos. Y él está gobernando ahora en los Estados Unidos y él ha expresado que cuando él sale como presidente, él quiere ser el jefe de la ONU. Interesante. En el otro enseñanza vamos a hablar más del anticristo y las cosas que hace el anticristo, porque es muy interesante. Pero muchas cosas más que habla el libro de Revelación. Pero lo que yo veo en el libro de Revelación, y olvidé mencionar 2 cosas, es que cuando viene el rapto viene para llevar fuera los cristianos. Cuando sale, la Biblia menciona 144,000 testigos. Y el propósito de este tiempo, la tribulación, es para que los judíos miren a Jesús como su Mesías. Y con 144,000 testigos, claro que sí, van a ver. Los testigos van predicando, Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías. También hay 2 testigos más que van a estar en este tiempo. Y todo Israel va a ver, wow, el testigo es Jesús. Pasando este tiempo, el anticristo va a tomar control y va a botar fuera a los judíos. Y ellos tienen que huir, pero Dios va a proteger a los judíos, preservarlos vivos por 42 meses. Después vendrá
en Armagedón el Señor Jesucristo. Y matará el Señor Jesucristo a todos sus enemigos. Y pondrá el anticristo allí, en el fuego, por 1000 años. Mil años. Muchas más cosas que puedo decir, ¿verdad? Pero esto es suficiente, pienso yo, para explicarle qué es la tribulación y para qué es. Yo no puedo pintar el dibujo como en realidad es. No resuena como mal tiempo, ¿verdad? Pero sí es mal tiempo. Porque en este tiempo, cuando está gobernando el anticristo, él va a decir a todos, hay que tomar una marca. La Biblia nos enseña, si tú tomas la marca de la bestia, cuando vendrá el Señor Jesucristo a Armagedón, estás muerto. No hay perdón, no hay salvación. Vas a ir directamente al infierno, según lo que dice el libro de Revelación. Entonces, si uno vive en este tiempo, es un tiempo en que uno tiene que vender su alma a Satanás si quiere vivir. Porque si no toma la marca de la bestia, cortan la cabeza. Y si tú no estás y puedes huir, ya no hay comida, no puedes vender. Tú tienes que confiar en Cristo y morir por Cristo, o perseverar hasta el fin. Y será difícil. Y aún más, la Biblia nos enseña que será un tiempo en que 1/3 del mundo va a morir. Hoy en día hay 7 billones de personas en el mundo. Imagínense si 1/3 de la gente en el mundo muere de guerra y de otras cosas. ¡Qué horrible! ¿Cuánto será? 2.3 billones de personas muertas. Dice que 1/3 del mundo, del agua, va a cambiar a sangre. Y muchas cosas feas que van a pasar en este tiempo. ¿Por qué quieres estar aquí cuando ya puedes salir aquí? La pregunta entonces es, ¿eres salvo? ¿Tienes Cristo como su Salvador? ¿Tienes la esperanza bendita de salir antes de este tiempo en que gobernará Satanás sobre la tierra? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. El Evangelio es que Cristo murió, y oigan muy bien, por nuestros pecados. Y fue sepultado. Satanás va a imitar la muerte y sepultura de Cristo. Él no muere para los pecados de nadie. Él no resucita. Él no murió por tus pecados. Pero la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y si tú quieres ser salvo, Cristo es el único que puede salvarte. Confiar en el Evangelio, confiar en Él, y ya estás salvo, y ya vas a salir antes que este tiempo malvado en el mundo. La decisión es suya. ¿Eres salvo? ¿Por qué quieres vivir en un tiempo tan grave, tan feo? Voy a mover porque muchos quieren, ¿verdad?, ver todo, usarlo en su estudio. Pero gracias por aguantarme hoy y escuchar esta predicación. Quise presentarle lo que la Biblia dice sobre este tiempo. Si tú estás aquí y el rapto ya se pasó, pobrecito, será un tiempo feo. Tú tienes que confiar en Cristo y morir y no tomar la marca de la bestia. O si es posible que tú puedes aguantar hasta el fin, hay que aguantar sin tomar la marca. Mientras que ellos están buscando para cortar su cabeza. Un tiempo muy feo. Mejor aceptar al Señor aquí mismo. Pero aquí es más o menos los eventos. Y si tú estás aquí todavía y ya se pasó el rapto, tú puedes ver lo que va a pasar. Imagínense viviendo en este tiempo y algún día miren las noticias. ¡Oh no! El presidente del mundo fue asesinado. Ah, bueno, no importa. Y tú vas trabajando sin pensar y 3 días después las noticias dicen, ¡ah, era un milagro! ¡Él resucitó! ¡Qué horrible!, ¿verdad? Así pasarán las cosas en este tiempo. Y está muy enojado Satanás. Muchos mueren. Aquí en estos últimos 3.5 años, la ira de Dios está echado sobre el mundo con sus copas, con su ira y cosas así. Y será un tiempo muy feo. Por esto es muy importante
recibir al Señor Jesucristo como su Salvador antes. El otro domingo vamos a hablar del anticristo. Aún más en Daniel habla muchas cosas que va a hacer el anticristo mientras que él está gobernando. Y menciona muchas cosas de él. Y la Biblia nos enseña en los libros de Pablo que el anticristo, cuando él está revelado al mundo, al instante que él está revelado como el jefe del ONU, al mismo instante, así vendrá el rapto. Nosotros cristianos vamos a ver, este es el anticristo, ya el rapto. Y ahí empieza los 7 años. Espero que fue una bendición esta enseñanza. Espero que pude edificarte. Pero más que todo, si tú no eres cristiano todavía, espero que vienes a Cristo Jesús como su Salvador. Confía en el Evangelio, en su sangre derramada. Confía que Él pagó por tus pecados. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Hasta la próxima.